Hola a todos los que están a punto de escuchar esta historia. Antes de sumergirte en cada detalle, me encantaría saber desde dónde lo estás haciendo. ¿Estás en tu habitación, en la oficina, tal vez yendo de camino a casa? Cuéntamelo en los comentarios junto con tu opinión una vez que hayas terminado de escuchar. ¿Listo? Porque lo que viene a continuación quizá te sorprenda o incluso te haga repensar la manera en que vemos el amor y las conexiones inesperadas. Ponte cómodo, relaja los hombros y déjate llevar por esta historia donde todo comienza con una simple avería eléctrica, pero, como muchas veces sucede, las cosas no son tan simples como parecen. Mi nombre es Julián. Soy una persona normal, con un trabajo que no llama especialmente la atención. Trabajo desde casa como diseñador gráfico, creando logotipos, banners y editando fotografías para pequeños negocios. Digamos que mi vida transcurre en la tranquilidad de mi apartamento, un lugar pequeño pero acogedor, ubicado en un barrio donde casi todos nos conocemos. Me considero alguien bastante casero. Nunca fui de salir demasiado, aunque de vez en cuando quedo para tomar algo con algún amigo o me doy una vuelta por el parque para despejar la mente. Pero, por lo general, me gusta la quietud, mi música suave y el aroma a café que me acompaña cada mañana cuando enciendo el ordenador. Un día, el destino, o el azar, si preferimos llamarlo así, me jugó una especie de broma que cambió mi rutina para siempre. Todo empezó con un chispazo. Literalmente. Aquella mañana, me desperté como de costumbre, preparé mi taza de café y fui hasta mi escritorio para comenzar la jornada laboral. Encendí el ordenador y noté un olor raro, una especie de tufo a cable quemado. No le di mucha importancia en un primer momento, pero, al cabo de un rato, la luz de mi estudio empezó a titilar como si estuviera en medio de una escena de terror. El monitor se apagó y volvió a encenderse solo, y luego escuché un leve zumbido tras la pared. Me asusté pensando que podría ser un cortocircuito, así que corrí al interruptor general y lo bajé antes de que se incendiara mi casa o se arruinara todo mi equipo. Claro, no soy electricista ni entiendo demasiado de cables. Siempre he sido llamar a un profesional para estas cosas, así que tomé el teléfono y empecé a buscar algún servicio de urgencias eléctricas en mi zona. Encontré una tarjeta que me habían dejado en el buzón semanas atrás, Electricista 12. Tarifas competitivas. Trabajos profesionales garantizados. Pensé que, total, no tenía muchas opciones. Llamé al número que figuraba ahí. Al otro lado del teléfono me respondió una voz firme y algo fría. Reconozco que me llamó la atención el modo en que pronunció mi nombre, casi como si no le importara demasiado. Le expliqué brevemente el problema y me dijo que llegaría en unos 30 minutos, que ya estaba en las cercanías. Suspiré aliviado, porque me urgía resolver el tema para no perder el día de trabajo. El hombre no dio demasiados detalles, excepto que se llamaba Alex y que me pasaría un presupuesto tras revisar la avería. Listo, colgué y me quedé esperando. Exactamente media hora después, llamaron al timbre. Abrí la puerta y me encontré con una figura sorprendente. Alex era, de algún modo, lo opuesto a lo que me imaginaba de un electricista. Pensé que me recibiría alguien con un típico mono de trabajo manchado de pintura y unas botas polvorientas, tal vez una gorra con el logo de su empresa. Pero no. Ante mí se erguía un hombre joven, de facciones marcadas y con el pelo engominado, un peinado meticulosamente compuesto. Llevaba una chaqueta de cuero, unos pantalones ajustados y unas zapatillas blancas impolutas. En su mano derecha, un maletín negro que, deduje, guardaría las herramientas y algún instrumento para medir voltajes. Su actitud era ciertamente fresona, como si no tuviera problemas en irradiar seguridad, o arrogancia, no lo tenía muy claro, por cada poro de su piel. Me sorprendió porque, la verdad, parecía más un modelo de revista que un electricista de urgencias. Cuando habló, noté que su voz era ligeramente más áspera que al teléfono, pero se mantenía en un tono sereno. Su mirada, profunda y algo desafiante, se paseó un instante por mi apartamento como si estuviera evaluando si el entorno era digno de su presencia. Buenos días, dijo, casi sin entonación. Soy Alex, el electricista. ¿Puedo pasar? Asentí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Me invadió cierto nerviosismo, una mezcla de curiosidad e intriga. Aunque no quería demostrarlo, claro. Me limité a un sí. Adelante, muchas gracias por venir tan rápido, y lo guié hacia mi estudio, donde todavía podía apreciarse el ligero olor a cable recalentado. Alex examinó la zona con profesionalidad.
Desatornilló el panel de la pared para revisar el cableado, revisó el registro eléctrico, preguntándome detalles sobre la instalación y la potencia contratada. Yo, mientras, permanecía de pie, observándolo con atención y tratando de adivinar qué se escondía tras esa fachada tan extravagante. Porque no era solo la ropa o la pose, había algo más en él, una aura particular que me resultaba casi magnética, como si mantuviera un secreto tras la barrera de su actitud desdeñosa. En un momento dado, mientras conectaba un multímetro, se giró hacia mí y me miró fijamente. La instalación no es muy vieja, pero se nota que ha habido un sobrecalentamiento. Quizás usas demasiados equipos a la vez en una toma que no está acondicionada para tanta potencia. Bueno, uso el ordenador, a veces la impresora. Y sí, quizá tenga demasiados aparatos conectados en la misma regleta, contesté, sintiéndome un poco tonto, como si no hubiera tenido cuidado con mi propia seguridad. Él asintió, sin juzgarme de forma directa, aunque su ligera mueca me hizo pensar que lo consideraba un error de principiante. Me dio unos minutos de explicaciones técnicas, mencionando términos que apenas comprendí, y luego sacó una pequeña agenda para hacerme un presupuesto in situ. Me dijo que necesitaría instalar un nuevo cable de mayor sección para esa toma y quizá revisar el cuadro general. Y, por supuesto, había un coste de desplazamiento y mano de obra. Yo asentí a todo, sintiendo un leve sudor frío al imaginar cuánto me costaría la broma. Pero necesitaba resolverlo. Me mostró los números. Lo cierto es que era más caro de lo que esperaba, pero no me quedaba otra opción. Esbocé una pequeña sonrisa incómoda, y de pronto nuestras miradas volvieron a cruzarse. Hubo un instante extraño, como si el tiempo se hubiese detenido. Juro que sentí un leve cosquilleo cuando, mientras me pasaba la hoja del presupuesto, nuestras manos se rozaron ligeramente. Fue un contacto mínimo, un gesto de lo más normal, pero su efecto fue electrizante en mi interior, valga la ironía. Debo confesar que desde ese primer momento hubo algo que me atrajo de él, su forma de sostener mi mirada, de pararse con confianza en medio de mi espacio, y la sensación de que guardaba un misterio que no estaba dispuesto a revelar así como así. Sin embargo, me hice el distraído, tragando saliva y fingiendo que todo estaba bajo control. Bueno, está bien, está aprobado, dije, firmando la hoja. Intenté sonreír con naturalidad. ¿Cuándo podrías empezar? Podría hacerlo ahora mismo. Tengo un hueco y me encuentro cerca, así que aprovecho. Pero necesitaré subir y bajar varias veces al coche por las herramientas. De acuerdo, sin problema. ¿Te traigo algo de beber? Él negó con la cabeza con un gesto leve, como si estuviera muy concentrado en su labor. Acto seguido, se puso unos guantes y comenzó a desplegar cables, alicates y diversas piezas. Lo dejé trabajar en paz, pero no podía evitar echarle un vistazo de vez en cuando. De pronto, me fijé en algo inusual, en su muñeca izquierda, escondida bajo la manga de la chaqueta, se intuía una especie de brazalete o pulsera. No alcancé a ver detalles, pero me llamó la atención un ligero destello metálico o tal vez un símbolo grabado. Fue tan rápido que cuando quise observar de nuevo, él ya se había girado. Me dio la impresión de que lo ocultaba deliberadamente. Curioso, pensé, ¿qué tendría y que no quería mostrar? Quizá un tatuaje, quizá algún objeto con un significado importante. No estaba seguro, pero esa duda empezó a crecer en mi mente. La mañana transcurrió entre sonidos de cables pelados, chispazos controlados y silencios tensos. Él me pedía una linterna, yo se la alcanzaba. Se agachaba para revisar el contenedor de la pared. Yo me sentaba cerca sin despegar la vista de sus manos diestros. Hubo un instante en que se incorporó de golpe y casi chocamos. Nuestros rostros quedaron a escasos centímetros. Noté el leve aroma de su colonia, fresca y penetrante a la vez. Sentí un pequeño escalofrío. Él apartó la mirada, carraspeó y se fue a por más herramientas. Yo me quedé con el corazón latiendo a 1000 por hora, confuso por la intensidad del momento. Tras varias horas, terminó de instalar los nuevos cables, y por fin pudimos reactivar el suministro eléctrico. Probó todos los interruptores y me dijo que parecía funcionar bien, aunque faltaba un par de detalles que requerirían una segunda visita. Me explicó con su voz calmada que necesitaba cambiar el magneto térmico por uno de mayor amperaje y tal vez instalar un diferencial específico para mi zona de trabajo. Yo, claro, asentí sin entender del todo, y le pedí que me pasara el nuevo presupuesto para esa segunda intervención. Así fue como quedamos en que volvería en un par de días para terminar el trabajo.
Antes de irse, y mientras recogía sus herramientas, se volvió hacia mí con cierto aire despreocupado y me dijo: «Hoy no te cobro toda la mano de obra. Ya que me has contratado para la segunda parte, cerraré la factura cuando acabe. Pero no te acostumbres a estas gentilezas». Lo soltó con un tono mitad broma, mitad altanería. Yo me reí suavemente, aunque no supe si debía tomarlo como un gesto amable o un comentario condescendiente. «Gracias, Alex, te lo agradezco. Nos vemos entonces en 2 días». Él me observó un segundo más de la cuenta, como si quisiera decir algo, pero al final negó con la cabeza muy levemente, dio media vuelta y se marchó. Cuando cerré la puerta, me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Me apoyé en la madera y solté un suspiro de alivio y sorpresa. ¿Qué había sido eso? Sentía una curiosidad enorme por ese electricista tan extravagante, que parecía tener un carácter fuerte y a la vez se mostraba enigmático. También me preguntaba qué escondía, qué lo hacía tan particular. Porque mi intuición me gritaba que había algo fuera de lo común en él, y no me refería solo a su actitud, fresona, o a su forma de vestir. Los días pasaron con cierta lentitud. Me notaba a mí mismo pensando en Alex más de la cuenta. A veces, mientras trabajaba, recordaba el modo en que me miró, aquella fricción leve de nuestras manos, su forma de callar o de soltarte un comentario directo sin más. Un par de veces me odié por ser tan volado. ¿Acaso yo estaba empezando a sentir una atracción por alguien que apenas conocía, y además, en el ámbito laboral? Pero, por más que trataba de sacármelo de la cabeza, no podía. Había algo misterioso en el que me encendía la imaginación. Llegó el día convenido para la segunda visita. Habíamos quedado a las 10 de la mañana, y confieso que me levanté ansioso, revisando cada tanto el reloj. A eso de las 10:15, sonó el timbre. Fui a abrir y ahí estaba, de nuevo con su indumentaria llamativa, esta vez una chaqueta de color azul turquesa, a juego con unos pantalones negros algo ajustados y un calzado deportivo de marca. Si no fuera por el maletín de herramientas, cualquiera pensaría que acudía a una sesión de fotos. Su cabello parecía más engominado que antes, y sus ojos reflejaban un matiz de cansancio, quizá había madrugado o trabajado toda la noche. Su semblante, sin embargo, no había perdido ese aire de suficiencia. Lo recibí con una sonrisa cordial, tratando de mantenerme relajado. Él entró sin preguntar, como si fuera su casa. Me incomodó un poco, pero a la vez me gustó esa seguridad. Me saludó con un leve «¿Cómo va todo?», y fue directamente al tablero eléctrico. Empezó a desmontar la tapa mientras mascullaba algunos comentarios sobre la instalación y lo chapuceros que habían sido los anteriores electricistas. Luego, noté que se frotaba la nuca un par de veces, como si algo le doliera. Quise preguntarle si estaba bien, pero se me adelantó. «¿Tendrás un vaso de agua? Hoy vengo con la garganta seca». «Sí, por supuesto», respondí, apurado, y fui a la cocina a servirle agua fría. Regresé con el vaso. Cuando se lo di, nuestras miradas se cruzaron otra vez, y aquel leve roce de manos se repitió. Esta vez, sin embargo, él no apartó tan rápido la suya. Nuestras yemas se tocaron por un instante que se hizo eterno en mi mente. Sentí un cosquilleo recorrerme el brazo, y noté que él también vacilaba, como si se debatiera internamente. Pero acto seguido tosió, apartó la mano y bebió un sorbo, disimulando la tensión. «Gracias», dijo en un susurro. Le respondí con un «de nada» y un hilo de voz un poco frágil. Traté de pensar en otra cosa y lo dejé continuar con su labor. Me senté en el sofá del salón, fingiendo revisar mi correo en el móvil, pero la verdad estaba atento a cada sonido, cada chispazo, cada movimiento que hiciera. Durante un buen rato, el silencio fue el protagonista, roto únicamente por el ruido metálico de las herramientas y algún ligero chis de los cables al ser tensados. En un momento determinado, escuché un leve quejido y fui a ver qué pasaba. Me lo encontré con el ceño fruncido, sosteniendo un cable entre los dedos, y un olor a quemado empezaba a percibirse. Le pregunté si se había electrocutado o algo por el estilo. Él negó con la cabeza, pero no parecía muy convencido. «No es nada, solo un pequeño roce. Hay un cable muy mal aislado. No pasa nada, lo arreglo enseguida». Sin embargo, su expresión denotaba cierto malestar. Decidí acercarme a ayudarlo, aunque él no me lo hubiera pedido. «¿Te importa si te ayudo?», dije, alargando la mano para sujetar la linterna.
Esta vez no protestó. Me la entregó con un gesto de agradecimiento y me dejó sujetar la luz mientras él empalmaba los cables. Aquello nos obligó a estar muy cerca, codo con codo, casi hombro con hombro, en el estrecho espacio donde estaba el cuadro eléctrico. Podía sentir su respiración, y de reojo, verlo concentrado, con la mandíbula tensa. El silencio se volvió denso, cargado de una especie de electricidad emocional. Parecía que algo estaba a punto de ocurrir, pero no sabíamos cómo gestionar esa tensión. Fue entonces que, sin poder evitarlo, mis ojos descendieron hacia su muñeca izquierda, descubriendo nuevamente aquella pulsera o brazalete que él, de forma deliberada, trataba de ocultar debajo de la manga. Solo alcancé a ver que se trataba de un material metálico, con un relieve que no reconocí. Alex notó mi curiosidad y, con rapidez, retiró el brazo, acomodó la manga y se enfocó en otro cable, como si nada. El mensaje estaba claro, no quería hablar de ello. Decidí no decir nada, aunque me devoraba la intriga. Cuando por fin terminó de instalar el nuevo magnetotérmico y el diferencial, probamos la electricidad. Todo funcionó a la perfección. No hubo chispazos ni bajones de tensión. Respiré aliviado, y no pude contener mi entusiasmo. Bien. Ahora sí, creo que va a aguantar todos mis equipos, exclamé, con una leve risa. Alex se incorporó, guardando sus herramientas con movimientos pausados, y me miró con un gesto indescifrable. Sí, ya no tendrás problemas. Aunque te recomiendo no sobrecargar una sola toma. Y vigila el consumo. A veces, los aparatos estropean los cables si forzamos la potencia. Asentí. Noté que, esta vez, su tono era algo menos áspero. Casi sonaba preocupado por mi bienestar. Sentí un vuelco de complicidad. Decidí invitarlo a quedarse unos minutos, quizá para conversar un poco y agradecerle, pero no sabía cómo proponerlo sin parecer demasiado ansioso. Oye, no sé si ya terminaste tu jornada o si tienes otro cliente esperando, pero, ¿te apetecería tomar un café, un té o un refresco antes de irte? Para que descanses un rato, al menos. Lo solté casi sin respirar, temiendo un rechazo. Para mi sorpresa, no se apresuró a negarse. Se quedó mirándome como si evaluara la oferta, e incluso echó un vistazo al reloj. Finalmente, se encogió de hombros. Tengo un rato libre, supongo que podría quedarme unos minutos. Me sentí extrañamente feliz, como un niño cuando aceptan su invitación a jugar. Lo guié a la cocina, le mostré dónde podía sentarse y le pregunté qué prefería beber. Optó por un refresco, así que le serví uno frío en un vaso. Me serví un café para mí y nos quedamos frente a frente, apoyados en la encimera, en un ambiente que oscilaba entre la comodidad y el nerviosismo mutuo. La primera parte de la charla fue algo forzada. Le pregunté si trabajaba muchas horas, si tenía un horario fijo. Me contó que a veces hacía servicios de urgencia, por lo que no tenía un horario establecido. Habló un poco de cómo se dedicó a la electricidad tras un periodo incierto en su vida. Hizo referencia a cuestiones personales, pero sin mucho detalle. Yo intenté expresarle mi admiración por su destreza. Él se limitó a sentir, agradeciendo los halagos con gestos mínimos. Aún así, sentí que, de algún modo, se relajaba un poco. Poco después, no sé bien cómo, salió el tema de la música. Descubrimos que a ambos nos gustaba el rock clásico, en especial algunas bandas de los 70. Eso dio pie a que, por un instante, la barrera que nos separaba empezara a disiparse. Incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando recordé una anécdota graciosa de un concierto al que fui con unos amigos. Esa leve curvatura en sus labios me pareció casi un tesoro. Y en ese preciso instante, volvió a surgir esa tensión cómplice, nuestras miradas se encontraron, y noté que su semblante serio se transformaba sutilmente en algo más suave. ¿Sería atracción? O quizás simplemente cordialidad. Mi corazón se aceleró de nuevo. De pronto, sonó su teléfono. Alex lo sacó del bolsillo, revisó la pantalla y frunció el ceño. Se disculpó y se alejó unos pasos para contestar. Yo me quedé quieto, casi conteniendo el aliento, escuchando fragmentos de la conversación. Parecía que discutía con alguien, quizá un cliente insatisfecho o un compañero de trabajo. Oí un par de palabras sueltas, algo como, no puedo ahora, estoy ocupado, o ya te dije que lo haría cuando, y luego la voz de Alex bajó demasiado para que pudiera oír con claridad. Su actitud era tensa,
como si esa llamada lo molestara bastante. Cuando regresó, parecía haber recuperado su fachada impenetrable. Se disculpó diciendo que tenía que marcharse, que lo necesitaban en otro lugar. Sentí una pequeña punzada de decepción, pero no insistí. Se terminó el refresco de un trago, tomó sus cosas y fue hacia la puerta. Yo, en un arrebato de atrevimiento, y un tanto de cobardía, porque no sabía si era correcto, toqué su brazo para detenerlo un segundo. Alex, gracias por todo, de verdad. No me refiero solo a la reparación, me alcancé a decir, con una media sonrisa. Gracias también por quedarte un rato a charlar. Me ha gustado conocerte un poco. Él me miró, notoriamente sorprendido por mi franqueza. Sus ojos me estudiaron en silencio unos instantes. Luego se separó suavemente de mi mano. Creí que se marcharía sin más, pero, justo antes de girar el picaporte, soltó. Supongo que también ha sido distinto para mí. Y con esa frase, que me dejó la mente revuelta, se fue. Aquella noche dormí poco, dándole vueltas a su misterio, a su actitud a veces distante y otra cercana. Aunque, por más que lo intentara, no lograba descifrarlo. La tercera vez que lo vi fue días después, de forma inesperada. Sucedió cuando regresaba de hacer la compra en un supermercado cerca de mi casa. Al doblar la esquina, me topé con la furgoneta de Alex, estacionada frente a un edificio contiguo. Lo vi salir con un rollo de cable al hombro y me atreví a saludarlo. Me sonrió, esta vez con más naturalidad, como si se alegrara de verme. ¿Estás trabajando por aquí?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, tengo un servicio en el tercer piso. Cosas de enchufes mal instalados. Miré la hora en mi reloj. Era casi mediodía. Te pillo yendo a comer después. Tengo poco tiempo, pero, titubeó. Podría acompañarte a comer algo rápido, supongo. Me vendría bien. No podía creer mi suerte. Asentí con entusiasmo, y lo esperé a que dejara el rollo de cable en el rellano. Cuando salió de nuevo, fuimos caminando hasta un bar de la zona que conocía, donde servían bocadillos y menús sencillos. El trayecto fue breve, pero suficiente para que notara algo distinto en su forma de conversar. Estaba más relajado, e incluso me hizo alguna broma. Yo me sentía en las nubes, preguntándome si ese acercamiento indicaba que efectivamente existía una atracción mutua, o si solo nos estábamos llevando bien como colegas ocasionales. Mientras comíamos, noté algo que me llamó la atención. En un momento, se quitó la chaqueta porque hacía calor. Y ahí, en su brazo izquierdo, vi otra vez el brazalete misterioso, o quizás era un tatuaje, no estaba seguro porque no se veía del todo bien. Parecía como si hubiese un objeto metálico encajado cerca de su muñeca, pero, en lugar de usar una manga larga para cubrirlo, lo tapó casi inmediatamente con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Fue tan rápido que no me dio tiempo a preguntarle. Lo que sí alcancé a notar fue la incomodidad reflejada en su rostro. Fue como si mi sola mirada le recordara que guardaba un secreto. Preferí no comentar nada para no hacerlo sentir peor. Decidí que, si él quería contármelo, lo haría cuando se sintiera listo. En cierto momento de la comida, nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa por accidente, y él no se apartó. Yo me sonrojé un poco, y él, disimulando, continuó la conversación, pero pude percibir un rubor leve en su mejilla. Entre nosotros flotaba algo especial, innegable. Y es que, aunque fuera una situación de lo más cotidiana, dos personas compartiendo un almuerzo rápido, la atmósfera estaba cargada de una energía casi eléctrica, con escalofríos sutiles cada vez que cruzábamos miradas. Finalizamos la comida, nos despedimos en la puerta del bar, y él me prometió que me llamaría para ver si necesitaba algún otro arreglo en mi casa o si simplemente quería tomar algo otro día. Le dije que estaría encantado, y se marchó. Hubo un momento en que, mientras se alejaba, volteó la cabeza y me dedicó una sonrisa de esas que te hacen sentir cosquillas en el estómago. Podría apostar que me quedé bobo en la acera, sin importarme que la gente pasara a mi lado. Solo podía pensar en él. Los días siguieron su curso, y, tal como había dicho, Alex me contactó. No para un trabajo, sino para tomar un café en un local tranquilo. Aquello era prácticamente una cita, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. A medida que conversábamos, fui notando cómo se abría un poco más sobre su vida. Comentó que no tenía mucha relación con su familia,
que llevaba viviendo solo desde la adolescencia y que había pasado por varios empleos antes de ser electricista. Aún así, tenía una especie de rechazo a profundizar en ciertos temas. Cada vez que yo indagaba un poco más, él desviaba la conversación, se reía o me preguntaba por mi propio día a día. Parecía saber muy bien cómo esquivar preguntas comprometedoras. Sin embargo, incluso con esos silencios, me confesó que disfrutar de mi compañía le resultaba algo novedoso. Sus palabras textuales fueron: no suelo relacionarme demasiado con la gente más allá del trabajo, me cuesta confiar en las personas. Contigo es diferente, aunque no sé por qué. Ese pequeño fragmento de sinceridad me conmovió. Sentí que estábamos avanzando, que nuestra conexión se fortalecía. Pero seguía presente, agazapada, la sospecha de que había algo importante que no me estaba contando. ¿Sería algo grave, un pasado turbio, un problema de salud, o algo totalmente distinto? Las semanas pasaron y, con cada encuentro, se intensificaba la tensión entre nosotros. Había roces sutiles al caminar juntos, miradas prolongadas que encendían la sangre, susurros que invitaban a pensar que un beso era inminente. Pero, justo cuando creía que sucedería, Alex se hacía el duro. Se apartaba ligeramente, bajaba la vista, cambiaba de tema o ponía alguna excusa. Parecía que quería frenar lo que estaban haciendo entre nosotros. A mí eso me desesperaba, pero no dejaba de resultarme atractivo. Era como un juego de estira y afloja. Una tarde, nos encontramos en mi casa porque quería revisar un enchufe del salón que, supuestamente, estaba dando fallos. Yo sabía que estaba bien, pero cualquier excusa nos valía para vernos. Él llegó con su maletín, pero apenas lo abrió. Se sentó en el sofá, suspirando, como si estuviera agotado, y yo me acomodé a su lado. Le toqué el hombro con cuidado. Oye, ¿estás bien? Te noto tenso. Me miró con esos ojos oscuros que tanto me intrigaban. Se tomó unos segundos antes de responder. He tenido un día difícil. No es nada, solo problemas personales. Si quieres hablar, aquí estoy, le dije, tragando saliva, consciente de que podía rechazar mi oferta. Él soltó una media sonrisa, pero se notaba que el tema le dolía. Gracias, pero prefiero no hacerlo. Solo quería un rato de tranquilidad y estar aquí, contigo. Mi corazón dio un salto. Estar conmigo. Sus palabras resonaron en mi interior. Quise abrazarlo, pero me contuve. Nos quedamos en silencio, mirándonos, y de pronto sentí esa tensión volver. Fue entonces que, sin pensarlo, acerqué mi rostro al suyo. Pude oler su respiración, el aroma de su colonia mezclado con un ligero rastro de sudor en su cuello. Estaba convencido de que esta vez el beso sucedería. Sin embargo, otra vez noté que dudaba, como si quisiera retroceder en el último segundo. Hubo un forcejeo interno, yo podía ver en sus ojos la pelea entre el deseo y el miedo. En lugar de forzarlo, me detuve a centímetros de su boca, con las pulsaciones desbocadas. Él, sorprendido por mi movimiento, tragó saliva. Y entonces, por fin, fue él quien cerró la distancia y me besó. Un beso intenso, breve, pero lleno de electricidad, como si hubieran saltado chispas genuinas entre ambos. Sentí que se me doblaban las piernas, a pesar de estar sentado. Fue algo genuino, apasionado, como si hubiéramos estado conteniéndonos durante todo ese tiempo y, al fin, se rompiera la presa. Cuando nos separamos, noté que sus mejillas estaban sonrosadas. Sus ojos, brillantes, dejaban entrever una mezcla de alivio y pánico. Yo sentí un calor agradable expandiéndose por mi pecho y no pude evitar sonreír. Él bajó la mirada, respirando agitado, antes de soltar con voz temblorosa: Perdona. No sé qué me pasa. No te disculpes, susurré, acariciándole el brazo. Él tembló levemente bajo mi tacto. Esto no debería, empezó a decir, pero se calló, sin terminar la frase. Yo no supe qué responder, así que simplemente lo abracé, apoyando mi cabeza en su hombro. Él correspondió después de unos segundos, con cierta timidez, y así nos quedamos, sintiendo el latido del corazón del otro, rodeados por el silencio del salón. No había palabras que pudieran explicar lo que ambos sentíamos en ese momento. Era alivio, era placer, era miedo, era intriga por lo que vendría después. Y también era, de alguna manera, la confirmación de que esa chispa innegable existía.
Mientras lo abrazaba, no podía dejar de pensar en ese algo fuera de lo común que rodeaba a Alex. Seguía sin saber qué era, pero lo presentía allí, acompañándonos. Una presencia muda, un secreto que él aún no estaba preparado para contarme. Y, curiosamente, me di cuenta de que, en ese instante, no importaba. Lo único relevante era tenerlo cerca, sentir su calidez y compartir ese momento tan nuestro. Él se apartó suavemente, dejando sus manos en mi cintura. Me miró con una mezcla de emoción y miedo. Noté que estaba a punto de decir algo crucial, quizá explicarme lo que tanto tiempo llevaba ocultando, pero antes de que pudiera articular palabra, su teléfono sonó de nuevo. Nos sobresaltamos, rompimos el contacto y él atendió la llamada. Su cara reflejó incomodidad. Colgó con rapidez y me dijo, bajando la voz. Lo siento, tengo que irme. Hay un asunto que no puedo dejar pasar. Quise preguntarle si estaba todo bien, si necesitaba mi ayuda, pero su expresión me dejó claro que no estaba listo para contarme más. Me dio un último beso fugaz en la mejilla y salió de mi casa, dejándome con el cuerpo encendido y la mente llena de interrogantes. Ahí, en ese salón, con mis emociones a flor de piel, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Porque lo que había comenzado siendo una simple avería eléctrica se había convertido en una historia llena de misterio, atracción y ternura. Y, sobre todo, supe que lo que venía sería intenso. Alex me había mostrado una parte de sí al besarme, pero me dejaba claro que aún había mucho que desconocía. Y, para mi sorpresa, lejos de asustarme, esa idea me llenaba de esperanza. Tenía la convicción de que, con paciencia y cariño, podría descubrir todos sus secretos, o al menos, los que él quisiera compartir, y, a la vez, ofrecerle mi propia vulnerabilidad. Porque, al fin y al cabo, eso era el amor, un salto al vacío, un juego de revelar y guardar, de atreverse a sentir. Así concluyó esa tarde, con el corazón palpitándome en la garganta y una pequeña sonrisa asomando en mis labios. Miré el punto exacto del sofá donde ocurrió aquel primer beso y sentí un cosquilleo de solo recordar. Sí, quizá fuera prematuro hablar de amor. Pero estaba claro que algo profundo se había encendido entre los dos. Un chispazo que, como una buena conexión eléctrica, prometía alimentar toda una historia de luces y sombras. Y bien, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que es posible encontrar algo tan inesperado en la visita de un electricista? ¿Te ha enganchado esta historia? Cuéntame desde dónde la has escuchado o leído, y sobre todo, dime si tú también has sentido la tensión que rondaba cada frase. Porque, con toda honestidad, puedo decir que esta historia recién comienza. Hola a todos los que están a punto de escuchar esta historia. Antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde la estás disfrutando. ¿Estás en casa, en un lugar de trabajo, de vacaciones, en el transporte público? Comparte también, al final, qué te ha parecido y si te ha enganchado de principio a fin. Porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte reflexionar sobre el amor, el poder del dinero y las vueltas que da la vida. Ahora sí, ponte cómodo, prepara tu imaginación y empecemos. Había una vez un hombre llamado Esteban. Nació en una familia adinerada, la típica en la que el dinero y los lujos parecían manar de un pozo infinito, y donde el apellido familiar se relacionaba con grandes empresas, inversiones en bolsa y mansiones espectaculares. Desde muy joven, Esteban aprendió dos cosas. La primera, que el dinero abría casi cualquier puerta. La segunda, que no podía fiarse demasiado de la gente, sobre todo de quienes se acercaban ansiosos a formar parte de su vida personal. Por eso, con el paso del tiempo, desarrolló una especie de coraza que, a la vez que lo hacía sentir poderoso, lo volvía un poco arrogante. Al ser un hombre gay, se rodeaba de muchos pretendientes que fantaseaban con la idea de unirse a un millonario. Les seducía su estilo, su vida de lujos y la posibilidad de gozar del confort absoluto sin mover un solo dedo. Esteban, por su parte, notaba como la mayoría de esos chicos lo miraban con ojos brillantes, pero no por amor, sino por ambición. Le gustaba ser el centro de atención. A menudo, en eventos de la alta sociedad, se presentaba con el traje más caro y llamativo de la temporada, lucía un corte de cabello impecable y llevaba perfumes exclusivos que solo pocas personas en el mundo podían costear. Disfrutaba de las fiestas y las reuniones de negocios donde se sentía poderoso, y en ese ambiente tan elitista, no se privaba de aparentar cierto aire de superioridad. Sus modales eran refinados, aunque con un toque de frescura casi desafiante.
A menudo le decía a la gente que no le interesaba el amor verdadero, porque nunca había conocido a alguien que no lo mirara como un trofeo o un cofre de dinero ambulante. A fin de cuentas, siempre pensó que todas las relaciones que formaba terminarían disolviéndose en el aire, como un simple intercambio de deseos. Él ofrecía lujos, comodidad, viajes en primera clase y cenas en los mejores restaurantes, mientras el otro le proporcionaba compañía, atracción física y un poco de diversión. Nada más que un juego, solía pensar. Durante unos años, esa filosofía de vida le bastó. Se acostumbró a tener romances fugaces. Cada hombre que entraba en su vida duraba lo que un verano, a lo mucho un otoño, y después partía con el corazón un poco resentido o con la billetera llena de regalos. A Esteban no le preocupaba, porque siempre llegaba alguien más, dispuesto a subirse a su carro de extravagancias. Y si bien a veces se permitía sentir una pizca de ternura, no duraba mucho. En el fondo, estaba convencido de que el amor era algo decorativo. Él, con su cuenta bancaria repleta, podría tenerlo todo, menos eso que tantos poetas describían, una conexión real con alguien que lo quisiera por quien era, y no por lo que poseía. Sin embargo, la vida, caprichosa como suele ser, le tenía guardada una sorpresa. Un día, Esteban recibió la invitación a una gala benéfica donde se recaudaban fondos para apoyar a comunidades desfavorecidas en distintas partes del mundo. A pesar de no tener gran afinidad con la caridad, lo reconocía, era algo que no practicaba demasiado, se sintió obligado a asistir porque su nombre figuraba entre los patrocinadores principales. No quería quedar como un tacaño desinteresado, y tampoco deseaba perder la oportunidad de lucir un nuevo smoking de seda que había mandado a hacer a la medida. La noche del evento llegó con la promesa de un boato espectacular, alfombra roja, flashes de fotógrafos, sonrisas forzadas, discursos grandilocuentes y subastas de obras de arte que costaban más que una casa. Esteban hizo acto de presencia con un pequeño séquito, su asistente personal y dos de sus amigos más cercanos, también millonarios. Avanzó por la alfombra con paso firme, sonriendo con esa seguridad un tanto frívola que lo caracterizaba. Todo iba bien, al menos hasta que sus ojos se cruzaron con los de alguien en la multitud. Al principio, no supo muy bien qué era lo que llamaba tanto su atención. Solo vio a un joven, no demasiado joven, pero con un aire fresco y relajado, que lucía un traje un poco menos costoso, quizá no tan elegante como los demás. Tenía un porte tranquilo, una manera de moverse distinta, y sonreía con una sinceridad que desentonaba en aquel lugar donde las apariencias lo eran todo. Lo curioso es que este chico, a quien no conocía todavía, también lo miraba, pero no con el brillo codicioso que Esteban estaba acostumbrado a ver. Fue más bien una mirada de curiosidad, casi de genuino interés, pero no había una pizca de sumisión ni adulación. Esteban no supo por qué, pero sintió un vuelco en su corazón. Algo en el semblante de aquel desconocido se le clavó en la mente. Una vez que pasaron de largo, no pudo evitar echar un vistazo hacia atrás, y descubrió que él también lo seguía con la mirada. Fue un intercambio de sonrisas tensas, como un saludo mudo. Aquello lo inquietó, porque por primera vez en mucho tiempo no se sintió en control de la situación. La gala transcurrió como todas, discursos elaborados, subastas ridículamente elevadas, champán burbujeante y camareros con bandejas de aperitivos exquisitos. Esteban conversó con empresarios y celebridades, bailó un poco con uno de sus tantos pretendientes y se divirtió aparentando despreocupación. Sin embargo, cada cierto tiempo barría el salón con la mirada, buscando a aquel chico de traje modesto. ¿Por qué le interesaba tanto? No tenía una explicación clara, pero había algo fuera de lo común en él, algo descomunal, no supo definir de qué tipo, que llamaba su atención con más fuerza que cualquier otra persona en esa fiesta. Ya casi al final de la velada, cuando las donaciones y los discursos llegaban a su pico más aburrido, Esteban salió al patio exterior para tomar aire. Allí, junto a una balaustrada, estaba precisamente aquel chico, contemplando las luces de la ciudad. El corazón le dio un brinco. Se acercó con su copa de champán en mano y lo saludó con la voz más tranquila que pudo fingir. Buenas noches, no te había visto antes en estos círculos. Soy Esteban. El joven se giró y sonrió con naturalidad, como si no estuviera frente a uno de los millonarios más codiciados del lugar. Hola. Encantado, me llamo David. Se estrecharon la mano. En ese apretón, Esteban notó algo en David, era difícil describirlo, pero sintió como una especie de calidez distinta, una firmeza especial. Permanecieron callados unos segundos, contemplando las luces lejanas.
David vestía un traje sencillo, como si no le importara mucho la moda, y en sus ojos había un brillo genuino que contrastaba con la pose distante de Esteban. ¿Te gusta este tipo de eventos? Preguntó Esteban, intentando mostrarse amable. No mucho, la verdad. Vengo por un tema de trabajo. Estoy ayudando a organizar la subasta y a gestionar los fondos. David se encogió de hombros con sencillez. Pero reconozco que me impresiona ver tanto lujo junto. Esteban sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué comentario arrogante soltar. Estaba descolocado por la honestidad de ese joven. Supongo que a muchos nos impresiona, aunque ya me he acostumbrado. Hizo una pausa, vacilando. ¿Y tú? ¿Te dedicas a? Soy un consultor independiente. Me contrataron para supervisar la transparencia de las donaciones. David lo miró, ladeando la cabeza. ¿Y tú? Aquella pregunta le resultó tan extraña que Esteban no supo qué responder de inmediato. Casi todos sabían quién era y qué hacía, al menos en ese mundillo. Sin embargo, David parecía no tener idea de su importancia ni de su fortuna. O si lo sabía, estaba fingiendo muy bien. Bueno, digamos que manejo algunos negocios de familia, invierto en proyectos, se interrumpió. Hablaba como si no quisiera sonar presuntuoso. En fin, nada muy interesante. David soltó una risita franca. Si tú lo dices. Y así fue como empezaron a charlar de temas triviales. Esteban notó que, en ningún momento, David lo adulaba o se mostraba impaciente por agradarle. Había un temple genuino en sus palabras, algo que lo ponía en un terreno desconocido, sin esa posición de superioridad a la que estaba acostumbrado. Sintió una punzada de adrenalina, era nuevo, refrescante, intrigante. Se despidieron casi una hora después, cuando ya la gala tocaba su fin. David se marchó sin pedirle el número de teléfono ni sus redes sociales, algo que dejó a Esteban perplejo. ¿Acaso este chico no estaba interesado en él? No quería al menos mantener el contacto. Durante el trayecto de vuelta a casa, Esteban no dejó de darle vueltas a esa conversación. Había algo en David, fuera de lo normal, casi descomunal, en su personalidad. Una especie de aplomo, de misterio o de seguridad que el millonario no hallaba en nadie más. Pasaron algunos días, y Esteban se sorprendió a sí mismo revisando la lista de contactos que hicieron donaciones en la gala. Encontró el nombre de David junto a un correo profesional. Dudó un par de días, pero al final se decidió a enviarle un mensaje, una especie de excusa sobre querer más información acerca de dónde se destinaron los fondos recaudados. Para su fortuna, David respondió de inmediato, proponiendo tomar un café para explicarle los detalles. El encuentro se dio en un café modesto, nada que ver con los sitios lujosos que Esteban frecuentaba. Aún así, se presentó puntual, vistiendo ropa más sencilla de lo habitual, quizá intentando amoldarse un poco al estilo de David. Cuando lo vio entrar, notó ese mismo aire natural e imperturbable. Esteban sintió un vuelco en el pecho, como si una fuerza extraña lo llamara, y se preguntó si no estaba exagerando. Después de todo, él siempre había sido un conquistador seguro de sí mismo, alguien a quien los romances le resultaban fáciles y casi carentes de emoción genuina. Pero ahora, de pronto, tenía mariposas en el estómago, y todo porque este chico poseía algo que no terminaba de descifrar. El café transcurrió con una cordialidad casi extraña. David le explicó cómo se gestionaban las donaciones, le habló del destino de los fondos y también de las trabas burocráticas que a veces había que enfrentar. Esteban, que al principio se dedicaba a escuchar, terminó riendo y preguntando más detalles, sorprendido de lo empático que era David con las causas sociales. Notó cómo su expresión cambiaba al hablar de los proyectos, de la gente necesitada y de la importancia de no dejarse corromper por el dinero. Esteban se vio reflejado en un espejo invertido, él, que siempre había pensado que el dinero era lo más importante para vivir, David, que veía ese mismo dinero como una herramienta con la que se podía mejorar el mundo, siempre y cuando se manejara con honestidad. En ningún momento, David habló de sí mismo como alguien heroico, más bien parecía compartir aquello con una sencillez llamativa. Al despedirse, Esteban se descubrió a sí mismo con ganas de volver a verlo, de seguir hablando de cualquier cosa con él. Esa sensación lo turbó. Desde cuando le interesaba tanto la charla con una persona. Siempre se había considerado demasiado ocupado y distante como para involucrarse. Pero ahí estaba, deseando proponerle un segundo encuentro. Tras varios días de mensajearse,
de descubrir que compartían algún gusto musical y de intercambiar un par de bromas, Esteban se atrevió a invitar a David a cenar. Tenía miedo de que dijera que no, pero para su sorpresa, aceptó. El millonario escogió uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. David, al llegar, miró con un brillo divertido el lugar, algo intimidante con sus mesas brillantes, candelabros y vajilla carísima. Le lanzó a Esteban una sonrisa traviesa y preguntó: ¿Siempre comes en sitios así? Esteban tuvo que reírse de sí mismo. No siempre, pero casi. Sin embargo, durante la cena, por primera vez, Esteban se sintió inseguro. No en el sentido de no tener el control, sino porque quería gustarle a David de verdad, no por su dinero ni por su reputación. De vez en cuando, notaba las miradas de los otros comensales, algunos conocidos que se acercaban a saludarlo, y sentía que su fama y su fortuna irrumpían en el ambiente. Alguien elogió su nuevo reloj de edición limitada, y Esteban vio cómo David arqueaba ligeramente una ceja, aunque no dijo nada. Se dio cuenta de que, más que impresionar, lo que deseaba era ser comprendido, y eso chocaba con la imagen superficial que siempre había exhibido. Aún así, la cena transcurrió con naturalidad. Hablaron de sus vidas, de sus familias, de los viajes que Esteban había hecho y de los que David soñaba hacer algún día. Este último tenía anécdotas muy curiosas de su trabajo, de la gente que conocía, de cómo una simple acción podía cambiar el rumbo de una comunidad. La pasión en su voz y la forma en que movía las manos al hablar cautivaron por completo a Esteban, quien no dejaba de preguntarse en qué consistía esa cualidad tan inmensa que no se podía describir con palabras. Quizá era la forma en que escuchaba, con una atención sincera, o la manera en que jamás mostraba interés por las posesiones materiales. Fuera lo que fuese, era algo que salía de lo común, algo tan descomunal que lo tenía atrapado. La noche avanzó hasta terminar la botella de vino. Al salir, Esteban se ofreció a llevar a David a su casa en su lujosa limusina con chofer. David aceptó, aunque antes bromeó: no se diga que soy un tipo difícil. En el trayecto, mantuvieron una pequeña conversación ligera, a veces con silencios cómodos. Cuando se despidieron, no se dieron un beso ni nada parecido, pero hubo un intercambio de miradas en el que sobraban las palabras. Esteban durmió esa noche pensando en él, dándole vueltas a la posibilidad de que, por primera vez, estaba enamorándose de verdad. Las semanas siguientes fueron un ir y venir de citas, de risas, de complicidades. A Esteban le sorprendía lo fácil que era hablar con David de temas que nunca había contado a nadie, como la presión que sentía por su familia, el peso de sostener la reputación de un imperio financiero y la forma en que desconfiaba de casi todo el mundo. David lo escuchaba sin juzgar, y compartía reflexiones que, sin siquiera proponérselo, iban transformando la perspectiva de Esteban. El millonario empezó a comprender que se había colocado a sí mismo en una jaula dorada, y que quizá había usado su arrogancia y su frialdad como escudo para no salir herido. El cambio que David operaba en Esteban era progresivo pero imparable. Poco a poco, el joven millonario dejó de presumir sus joyas y sus lujos. Se dio cuenta de que con David podía ser simplemente el mismo, sin adornos ni apariencias, y aún así se sentía aceptado. Una vez, por curiosidad, le regaló a David un reloj carísimo, y David lo devolvió con una sonrisa amable, diciendo que prefería elegir sus propias cosas y que se sentía incómodo con obsequios tan ostentosos. Esteban tardó en asimilar que esa respuesta no era un rechazo hacia él, sino una muestra de integridad de parte de David. Y así, en lugar de enfadarse o ofenderse, aprendió a ofrecerle detalles mucho más sencillos, como un libro de poemas o un CD de música especial. Pequeños regalos que partían del corazón y no de su billetera. Con el paso de los meses, la relación se estrechó. Empezaron a salir en plan de pareja, aunque a Esteban no le gustaba mostrarlo abiertamente en público. Tenía miedo de que los medios de comunicación, que siempre lo acechaban, se metieran en su vida privada. David, sin embargo, parecía tomárselo con calma. Al principio, Esteban pensó que aquella actitud de discreción se debía a que David no quería complicaciones. Pero más tarde entendió que en realidad lo hacía por respeto, para que él se sintiera cómodo y fuera dando pasos a su ritmo. Una noche, tras una cena en el departamento de Esteban, terminaron conversando en el sofá, bebiendo vino y viendo una película. Fue en ese momento que se dieron el primer beso. Una caricia suave, una declaración muda de afecto que se prolongó hasta la madrugada. Esteban sintió que el corazón se le abría de par en par, como si le hubieran quitado la coraza que lo protegía.
Jamás había experimentado algo así con sus anteriores amantes o pretendientes. Se dio cuenta de que aquel chico había tocado fibras dentro de él que ni siquiera sabía que existían. No pasó mucho tiempo antes de que Esteban empezara a presentarle a David a algunos amigos de confianza. Sorprendidos, estos notaban el cambio en su actitud. El antiguo creído, fresco y un poco déspota, se mostraba ahora más humilde, más cercano, y dejaba de lado los aires de grandeza. La curiosidad sobre David era inmensa, que tenía para domesticar al siempre inalcanzable Esteban. Se rumoreaba de todo, que era un hombre de una inteligencia excepcional, que tenía un talento único, e incluso surgió la teoría de que era un heredero oculto de otra fortuna. Nadie daba con la respuesta exacta, pero Esteban sabía que, fuera lo que fuera, aquello que lo hacía tan especial era algo descomunal que no podía definirse con etiquetas materiales o currículums. Era, sencillamente, su esencia. Con el tiempo, ambos consolidaron una relación estable. Se acompañaban a eventos, aunque David siempre trataba de no robar protagonismo, viajaban juntos, hacían proyectos solidarios y descubrían que la vida podía ser mucho más profunda de lo que Esteban jamás imaginó. Fue en uno de esos viajes, tras visitar una comunidad que recibía ayuda financiera proveniente de la fundación de Esteban, que el millonario se dio cuenta de que su vida antes estaba vacía. Tanto dinero y tanto lujo, pero sin una gota de verdadero sentido, pensó, mientras veía a David interactuar con la gente local, abrazar a los niños, reír con ellos. Esa noche, con el crepúsculo pintando el cielo de tonos naranjas, Esteban le confesó que lo amaba. David respondió con un beso que contenía, en cada segundo, la certeza de que él también sentía lo mismo. La idea de casarse surgió de manera natural. Esteban, que solía ser muy reacio a los compromisos legales por miedo a que lo quisieran solo por su dinero, vio en David un compañero de vida al que deseaba unirse para siempre. Hablaron del tema en la intimidad de su hogar, frente a la chimenea, con una copa de vino y la mirada iluminada. David, que no era partidario de las grandes formalidades, aceptó con la condición de que fuera algo sencillo y lleno de verdad, no un circo mediático. Esteban, que antes hubiera querido una boda extravagante y costosa, accedió sin dudarlo. Sabía que lo importante no era cuán lujosa fuera la fiesta, sino la persona con la que la compartiría. Y así llegó el día de la boda. Decidieron celebrarla en una casita de campo rodeada de flores y árboles, con pocos invitados, únicamente familiares y amigos muy cercanos. No hubo cámaras sensacionalistas ni artículos en las revistas de sociedad, algo que, por supuesto, sorprendió al círculo de Esteban, que esperaba una exhibición de derroche. Sin embargo, la ceremonia fue preciosa, llena de lágrimas de emoción, sonrisas puras y declaraciones sinceras. En el momento de darse el sí, acepto, Esteban sintió que toda su vida pasada se esfumaba como un mal sueño. Aquellos años de romances superficiales, de exhibiciones vanas y de desconfianza constante, se desvanecieron. De pronto, lo único que importaba era ese presente, el anillo que unía su corazón con el de David y la certeza de que, por primera vez, estaba haciendo algo real, sólido y trascendente. Tras la boda, se fueron a vivir juntos. Mantuvieron un estilo de vida cómodo, por supuesto, pero Esteban dejó de encontrar placer en alardear de su fortuna. Invirtió una parte en proyectos humanitarios y en empresas responsables, con la ayuda de David. Juntos formaron un equipo que mezclaba la experiencia financiera de Esteban con la visión solidaria y transparente de David. Descubrieron que podían cambiar pequeñas partes del mundo si trabajaban codo a codo. La prensa se enteró de su matrimonio tiempo después, pero apenas logró sacar un par de fotografías. No había nada escandaloso que mostrar, simplemente una pareja enamorada que prefería la privacidad a los focos. A medida que pasaron los meses, Esteban confirmaba día a día que aquel, algo descomunal, en David seguía ahí, más vivo que nunca. Quizás se trataba de su modo de ver la vida, de su empatía y valentía para mostrarse tal cual era, o de su manera de amar sin condiciones. Nunca lo supo con exactitud, ni tampoco sintió la necesidad de descifrarlo del todo. Lo que importaba era el milagro de haberlo encontrado en un mundo donde el dinero muchas veces empañaba la verdad. Esteban se sentía libre, como si finalmente pudiera respirar sin temor. En el pasado, jamás imaginó que cambiaría sus actitudes altaneras por un sencillo acto de humildad, ni que aprendería a vivir con lo esencial, ni que se despertaría cada mañana ansioso por ver la sonrisa de alguien que no necesitaba nada material para ser feliz. Con el tiempo, su relación se volvió impecable, de esas que los amigos describen como hechas el uno para el otro.
No significó que nunca discutieran. Hubo, como en toda convivencia, momentos de tensiones y malentendidos. Pero se reconciliaban con una charla honesta y volvían a abrazarse, sintiendo que cada obstáculo era una oportunidad para conocerse más y crecer juntos. El antiguo Esteban seguramente hubiera respondido con desprecio o indiferencia ante cualquier roce, y habría preferido cambiar de pareja, antes que dialogar. Pero ya no era así. David le enseñó que el amor verdadero necesita paciencia y entrega. Entendió que amar no es poseer ni demostrar, sino compartir, escuchar y aprender a confiar. A su alrededor, la gente que los conocía empezó a hablar de ellos como la pareja perfecta. Hubo quien criticó la supuesta banalidad de un millonario que de pronto se volvía altruista, o quien insinuó que David, en el fondo, sí se había sentido atraído por el dinero. Pero los que de verdad los conocían sabían la realidad. David había estado siempre allí, con esa manera de ser limpia, y Esteban había descubierto un nuevo mundo gracias a él. Se querían sin imposiciones, sin facturas, sin apariencias. Cuando alguien preguntaba cómo habían logrado esa relación tan sólida, Esteban sonreía y decía: no fue mérito mío, se los aseguro. Fue él, que con su forma de ser me rescató de mí mismo. David, por su parte, prestaba importancia a todo. Siempre respondía con humildad. Esteban es un gran hombre. Solo necesitaba aprender a confiar y a dejarse querer. Con el paso de los años, se convirtieron en una referencia para muchos. Fundaron una organización conjunta que apoyaba proyectos de emprendedores jóvenes sin recursos, impulsaban iniciativas ecológicas y llevaban su ayuda a pequeños pueblos olvidados. A veces, la prensa trataba de capturarlos en eventos, pero ellos procuraban mantenerse al margen, cuidando su intimidad. Desde luego, Esteban seguía teniendo dinero de sobra y vivía holgadamente, pero con David aprendió a no darle tanta importancia a lo material. Descubrió que aquella antigua vida, vacía y llena de excesos, no podía compararse con la plenitud de tener a una persona a su lado que lo amaba con todas sus luces y sombras. Para sorpresa de muchos, Esteban también dejó de comportarse como un atrevido engreído. Sus amigos de la infancia no lo reconocían. El hombre que antes se paseaba en autos deportivos y presumía con arrogancia, ahora se acercaba a la gente con una sonrisa amable, escuchando sus inquietudes y ofreciendo su ayuda sin esperar nada a cambio. No es que hubiera perdido su esencia, era que la había transformado, puliéndose a sí mismo. Aprendió a reír sin sarcasmo, a interesarse genuinamente por los demás y a apreciar cada momento. David había logrado lo que nadie pensó que sería posible: convertir a un millonario distante y superficial en un ser humano más empático y cercano. Y así, con el tiempo, confirmaron que su amor no era pasajero. Comprendieron que, si bien los romances fugaces pueden ser emocionantes, nada se comparaba con la certeza de despertar al lado de alguien y saber que, pase lo que pase, esa persona estaría allí, sonriendo, alentando y amando sin condiciones. Se sostenían mutuamente, en las risas y en las lágrimas, en las frustraciones y en las victorias, hasta llegar a formar un hogar. Un verdadero hogar, más allá de las paredes y el lujo, un espacio habitado por la comprensión y la calidez. A menudo, Esteban recordaba esa noche en la gala cuando, desde el otro lado del salón, cruzó miradas con David y sintió una punzada en el pecho. Pensaba en esa palabra, descomunal. No se refería solo al aspecto físico ni a la fuerza, sino a algo intangible, a una energía interior que David irradiaba. Jamás lo dijo abiertamente, prefería mantener el misterio, quizás porque sabía que el poder de esa cualidad residía en no ponerla en palabras. Pero cada día, al despertarse a su lado, al compartir un café por la mañana, al reír con él por alguna tontería, recordaba que aquella chispa lo había salvado de convertirse en un hombre vacío. Ese algo descomunal se le había metido bajo la piel, hasta transformar su corazón para siempre. Y bueno, esta ha sido la historia de cómo un millonario que siempre se creyó por encima de todos terminó enamorándose sin remedio, cambiando su forma de vivir y encontrando lo que nunca pudo comprar con dinero: una relación basada en la verdad, en la confianza y en el cariño profundo. ¿Te ha gustado? ¿Qué opinas de este giro que dio su vida? Cuéntamelo en los comentarios y, sobre todo, dime desde dónde has escuchado esta historia y cuáles son tus reflexiones al respecto. ¿Crees que hay algo en la vida de cada uno de nosotros que puede ser descomunal y cambiarlo todo? ¿Alguna vez has sentido esa chispa por alguien que te hizo transformar tu manera de ser? Espero que esta historia te haya mantenido enganchado hasta el final. Y si te ha encantado, o si te deja con ganas de más, no olvides compartir tus impresiones.
Te leo. Y recuerda, a veces, lo más importante no es qué tanto tienes, sino a quién tienes a tu lado para compartirlo.